Buenos días para los estudiantes, también para las familias que nos acompañan en esta primera emisión televisiva de las clases de Español Literatura para preuniversitario, en particular para 12º grado, el grado terminal en este nivel educativo. Hoy conversaremos un poco sobre los contenidos que son objetivo de estudio del programa de 12º grado, que tiene en su centro el estudio de la literatura como proceso histórico, históricamente condicionado también. Siempre vemos la estrecha relación que existe entre la literatura y el contexto histórico en que se gesta la literatura. En 12º grado estudiamos la que corresponde al siglo XX. Por lo tanto, a lo largo de todo el programa, ustedes van a leer y analizar obras representativas de la literatura universal a partir de la caracterización de los periodos históricos donde se gestan estas obras, también a partir de la caracterización de sus autores, lo cual contribuirá al desarrollo de la comprensión y la construcción de textos y al perfeccionamiento de la audición, el habla, la lectura y la escritura. A las puertas de sus estudios en la universidad, pues podrán usar la lengua en diferentes contextos comunicativos y convertirse entonces en comunicadores mucho más eficientes. En esta primera clase iniciaremos por la primera unidad del programa, que es la narrativa latinoamericana y caribeña actual. Sobre ella deben saber lo siguiente: cómo se desarrolló el género narrativo en Hispanoamérica, en particular en el siglo XX, cuáles son las características de la novela, también la vida y obra de Alejo Carpentier. Van a leer y analizar la novela El reino de este mundo, que sin lugar a dudas es una auténtica muestra artística del sincretismo cultural americano y también elementos de realidad y ficción en la novela. En particular, profundizaremos sobre lo real maravilloso americano. Otros elementos que deberán saber a partir de la lectura de la novela es lo que tiene que ver con la lucha contra la opresión y por la dignidad del hombre, cómo se estructura la novela, cuáles son sus personajes y sus características más esenciales, también cuáles son las características que tiene el lenguaje empleado por el autor Alejo Carpentier, cómo valoran la presencia de lo americano y lo universal en la obra, y en ortografía estaremos haciendo referencia al uso de los distintos signos de puntuación y el empleo tan peculiar que de ellos hacen algunos autores. La bibliografía más importante ustedes la tienen en casa, es el libro de texto de Español Literatura de 12º grado, desde la página 49 y hasta la página 60. Y también, por supuesto, la obra El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Iniciamos así esta clase, que tiene como asunto la novela El reino de este mundo, auténtica muestra artística del sincretismo cultural americano. Y en ella pretendemos caracterizar todo el panorama histórico-cultural de Hispanoamérica, un territorio víctima de este periodo colonial hispanoamericano que recuerden que se extiende hasta los albores del siglo XIX. El Caribe, producto del colonialismo, vivió también un proceso de transculturación que, al decir de muchos autores y sin lugar a dudas, viene a enriquecer también esta cultura latinoamericana y caribeña, y también se inserta dentro de un periodo donde Haití, que había sido dominada por Francia hasta 1804, pues entonces decide ser protagonista de las gestas libertadoras y la lucha de los esclavos por su libertad. ¿Dónde se desarrolla? Pues justamente en Haití. Este es el espacio geográfico que recrea Alejo Carpentier en su novela, y podrán observar, por supuesto, la recreación y la descripción de paisajes tan exóticos, tan sorprendentes y tan deslumbrantes de la geografía haitiana y también de todas las islas del Caribe, como el caso de Cabo Francés, en particular
de la Ciudadela La Ferrier, el Palacio de Sanssouci. También encontrarán referencias a la Isla de la Tortuga, un espacio geográfico que fue refugio de Paulina Bonaparte. Aparece también en la novela referencias a nuestra Cuba, en particular a Santiago de Cuba, una ciudad hasta donde viajan Tinoel y su amo, y también hace referencia a Roma, Italia, donde es lugar de refugio para las hijas del general Henry Christophe y también para Solimán. Sin lugar a dudas, un paisaje bello, exótico, deslumbrante, de lo mejor que tenemos en nuestro territorio del Caribe, y también con algunas referencias a espacios europeos. Se impone entonces en este primer momento tener también un acercamiento a la vida y obra de Alejo Carpentier, un hombre de vasta cultura que sin lugar a dudas y por mérito propio se ha inscrito y para siempre en lo más grande de la literatura universal. Para identificar los rasgos esenciales de la vida y obra de este autor, les propongo observar el siguiente material. Alejo Carpentier nació en La Habana el 26 de diciembre de 1904. Narrador, ensayista y musicólogo, influyó notablemente en el desarrollo de la literatura latinoamericana, en particular mediante su estilo que incorpora todas las dimensiones de la imaginación, sueños, mitos, magias, religión, en su concepción de la realidad. Desplegó también una intensa labor periodística. Carpentier participó en la famosa Protesta de los 13 en 1923, liderada por Rubén Martínez Villena, y se integró al grupo minorista. Por sus actividades políticas, sufrió prisión. Entre sus novelas se destacan El reino de este mundo, aparecida en 1949, Los pasos perdidos, publicada en 1953, y El siglo de las luces, de 1962, considerada por muchos la obra capital de Carpentier, con una prosa exuberante y barroca. Otras novelas escritas son La consagración de la primavera en 1978, Concierto barroco en 1974, El arpa y la sombra de 1979 y El recurso del método en 1974. Su labor contéstica fue también prolija. En 1958, en México, apareció el libro titulado Guerra del Tiempo, que incluía junto a la noveleta El acoso 3 de sus más famosos relatos: Viaje a la semilla, Semejante a la noche y El camino de Santiago, obras que evidencian dentro del género mayor experimentación con el tiempo real y el de la narración. Como publicista comenzó Carpentier su labor a inicios de la década del 20 del pasado siglo. Las revistas Carteles, Social, Universidad de La Habana, entre otras, le sirvieron de vehículo. La isla de Barbados, del mismo modo que la gesta del Manco Macandal, realiza para mí, materializa dentro de la historia lo que podríamos llamar lo real maravilloso. La isla de Barbados toda es un lugar de las Antillas, un lugar del Caribe donde reina a cada paso lo real maravilloso. Alejo Carpentier fue investido como doctor honoris causa en lengua y literatura hispánica en la Universidad de La Habana y recibió los premios internacionales Alfonso Reyes y Miguel de Cervantes, este último el más alto que se otorga a un escritor en lengua española y el primero que se confería a un autor no español. Carpentier falleció el 24 de abril de 1980 en París, donde era embajador de Cuba. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este material y que hayan podido identificar algunos de los elementos más relevantes en la vida y obra de Alejo Carpentier. Para profundizar un poco en su obra, tienen en el libro de texto una amplia cronología con los hechos más trascendentales de su vida. La pueden estudiar y también completar esta caracterización de este autor
tan notable de las letras cubanas y también de las letras universales. Pero sin lugar a dudas hay elementos que debemos señalar cuando hablamos de la obra literaria de Alejo Carpentier. Uno de ellos son los momentos históricos y sociales que vive Carpentier como escritor, un escritor que se compromete con su trabajo y que siente en carne propia los grandes problemas sociales y políticos de su tiempo. Este es un elemento que sin lugar a dudas van a encontrar todo el tiempo cuando se adentren en la lectura de la novela El reino de este mundo. Otro elemento singular cuando hablamos de la obra de Alejo Carpentier es cómo evoluciona su obra, sus acercamientos al surrealismo, el posterior estudio de la realidad histórica, social y cultural de nuestra América, en especial de todo lo que concierne al mundo antillano, este mundo del Caribe y Latinoamérica que, como dice el destacado escritor nicaragüense Sergio Ramírez, es un vasto territorio mítico pero real, un hervidero, una mezcla múltiple que desborda sus límites, víctima, como le decía al inicio, de este proceso de transculturación, un terreno rico en cultura y muy rico en historia que Carpentier conoció en profundidad antes de escribir su novela El reino de este mundo. Otro elemento singular es su vasta cultura, no solo como hombre de las letras, no solo como escritor, también los conocimientos que poseía sobre la música y sobre la arquitectura. También verán en la cronología que desempeñó diferentes cargos y esto habla muy bien de todo el compromiso político que tiene Carpentier con el hombre de su tiempo. Pero sin lugar a dudas, lo que lo ha hecho trascender es su gran aporte de lo real maravilloso americano. Incluso antes de llegar al 12º grado, yo imagino que ya hayan escuchado hablar de lo real maravilloso americano. En este primer momento les propondría analizar, y casi por separado, qué significan estas palabras claves: real, maravilloso y americano. Pues sinónimos del adjetivo real, ahí los tienen en pantalla. Lo real es verdadero, es concreto, es cierto, es existente. Por lo tanto, con lo real está haciendo referencia a hechos que existen en la realidad concreta, que son ciertos. Pero, ¿qué es lo maravilloso? Es lo extraordinario, sorprendente, prodigioso, admirable, que no por serlo deja de ser real. ¿Y se ubica en qué contexto? En el contexto de América. Estas son algunas pistas importantes para entender qué es lo real maravilloso americano. Un elemento de contenido que le servirá para la comprensión de la obra, pero que sin lugar a dudas también aportará muchísimo a su cultura general integral. Recuerden que lo real es lo verdadero, lo cierto, pero que es también insólito, extraordinario, maravilloso. ¿De dónde? De nuestra América. Para conocer un poco más sobre lo real maravilloso americano, les propongo otro video muy interesante. Cuando lo visualicen, deberán responder las siguientes actividades. En primer lugar, mencionar una condición que sea indispensable para que se cumpla el precepto de lo maravilloso. Luego, a partir del video, podrán identificar imágenes y también expresiones que permitan conceptualizar lo real maravilloso americano y dónde podemos encontrarlo. Podrán también mencionar algunos elementos que en la América favorecen esa fuente inagotable de mitos con que cuenta nuestro continente. Y por último, deberán explicar a partir de lo que ven en el video y de la propia explicación que da el autor de la novela acerca de lo real maravilloso, pues ¿dónde está lo real maravilloso en Macandal? Estas son las actividades que deben realizar
les proponemos unos minutos para que terminen de fichar cuáles son las ideas esenciales que deben captar a través de la visualización del audiovisual y luego les proyectaremos el material para que puedan responder. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos. A Van Gogh le bastaba con tener fe en el girasol para fijar su revelación en una tela. De ahí que lo maravilloso invocado en el descreimiento nunca fue sino una artimaña literaria. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de los hombres que inscribieron fechas en la historia del continente y dejaron apellidos aún llevados. Y es que por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. Mar, y sintió el sortilegio de las tierras de Haití, y conoció la prodigiosa historia de Macandal, y halló en el Caribe las advertencias mágicas que lo iluminaron para descubrir lo real maravilloso americano. Fenómeno presente en el reino de este mundo. La novela que nos habla de la primera insurrección gestada por la independencia del Caribe. Verdaderamente, en la acción de Macandal se encuentra todo lo que yo he llamado una vez en un ensayo lo real maravilloso americano. Es decir, lo real que siendo real es maravilloso. No confundirlo con el realismo mágico, tal como lo entendía Franz Roth, el autor alemán, y que ha llevado muchos pintores a crear un mundo mágico con idea preconcebida de hacerlo. No. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto, tal como se encuentra en la historia de Macandal. Macandal convenció a millares y millares y millares de esclavos que él tenía poderes para transformarse en animales de toda índole. Y lo cierto es que los esclavos de la llanura del norte se sublevaron convencidos de que Macandal, aunque no lo veían, andaba entre ellos. Él era el ave que veían en el cielo. Él era el colibrí que veían libando el néctar de las flores. Él podía ser un caballo, podía ser un perro, podía ser cualquier miembro de la gran especie animal. Y lo más extraordinario es que aunque lo quemaron, quedó la creencia en el vodú haitiano y quedó la creencia en los que eran fieles a su palabra, que algún día volvería, pues en el momento de ser quemado no había sido quemado, sino que se había transformado en mosquito y de esa manera había huido del suplicio.
Lo real maravilloso es, sin dudas, una mirada al continente. Una mirada desde adentro. Hay que saber captar lo real maravilloso en la esencia de las cosas que nos rodean, en el toque del tambor y la magia del folclor danzario de la santería cubana. En su andar por el Caribe, a cada paso encontraba Alejo lo real maravilloso. En el territorio amazónico, en la gran sabana venezolana, en el Alto Orinoco, en Barbados. La isla de Barbados, del mismo modo que la gesta del Manco Macandal, realiza para mí, materializa dentro de la historia lo que podríamos llamar lo real maravilloso. La isla de Barbados toda es un lugar de las Antillas, un lugar del Caribe donde reina a cada paso lo real maravilloso. Es una isla poblada de fantasmas. Todo el mundo cree que hay fantasmas en todas ellas. En los caminos oscuros, en las encrucijadas, en las noches sin luna. Y en parte, esta creencia en los fantasmas se debe a un hecho perfectamente verídico, pero que forma parte de lo real maravilloso. En un lugar de Barbados hay una caverna donde un rico propietario pidió que pusieran su ataúd y el de 2 de sus familiares cuando murieran, en vez de llevarlos al cementerio. El hecho es que colocaron los ataúdes en cierto orden, 1, 2 y 3, a una cierta distancia el uno del otro. Y a los 20 años más o menos, quitaron la tapia para hacer algunas comprobaciones, algunas averiguaciones dentro de aquella tumba original, y se encontraron que los ataúdes habían cambiado de sitio. Y ese fenómeno ha vuelto a producirse varias veces en el transcurso de un siglo, con la gruta perfectamente tapiada. Después se ha explicado científicamente. El movimiento de los ataúdes se debe a unas emanaciones de gases muy potentes que se producen en el interior de la caverna. Siguiendo el análisis de Alejo, dígase, por ejemplo, ceiba, y estaremos invocando toda una mitología universal que sujeta al hombre a los designios de la naturaleza. Árbol que crece solitario cual columna majestuosa y centenaria del monte americano, invulnerable al rayo y a los vientos. Reino de antepasados y de dioses que de tanto someterse a nuestra realidad han perdido su africana negritud para amulatarse, para erguirse dueños de un panteón criollo. Pues bien, esta creencia en los fantasmas hace que en Barbados hay 2 viejitas que desempeñan realmente un oficio real maravilloso. Les pagan a tanto por hora para ir por las noches a las casas a contar cuentos escalofriantes, cuentos de fantasmas. Las pagan a tanto por hora y las viejitas desde luego se arreglan siempre para dejar el final de la hora en un suspenso tremendo y que la gente les pida que cuenten durante media hora más o 1 hora más. ¿Y qué somos todos nosotros, sino el resultado de lo real maravilloso? Así, dígase, por ejemplo, ajiaco, y estaremos dispuestos a probar nuestra savia, hecha de cruzamientos, de gentes venidas de muy diversas partes, trasplantadas de sus antiguos suelos para asistir al gran encuentro de las naciones en nuestras tierras. Y nos trajeron sus costumbres y sus creencias, dándole así a nuestro ambiente citadino un olor característico, propio,
donde resulta imposible hablar de una cultura blanca, negra o cobriza, porque se trata de una cultura nueva, mestiza, digamos, dueña de todas sus posibles relaciones con lo universal y al mismo tiempo propia. A partir del reino de este mundo, sus novelas han sido traducidas a diferentes lenguas y han visto numerosas ediciones. Entre otras distinciones, Alejo fue investido como doctor honoris causa en lengua y literatura hispánicas en la Universidad de La Habana y ha recibido los premios internacionales Alfonso Reyes y Miguel de Cervantes. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Sin lugar a dudas, un enorme privilegio poder escuchar de la propia voz de Alejo Carpentier estas consideraciones sobre lo real maravilloso americano. Elementos muy importantes sobre este concepto ustedes deberán haber anotado en su libreta, sobre todo porque la sensación de lo maravilloso, como decía Carpentier, presupone una fe. Esto guarda estrecha relación con un elemento de muchísima importancia a lo largo de toda la obra, que es la religión vodú. Por eso cuando lean, ustedes van a apreciar la gran importancia que tiene la religión vodú dentro del elemento emancipador, dentro de las luchas de los esclavos por su liberación. Por eso Carpentier logra demostrar con su obra los vínculos entre los ritos y elementos del vodú con la gran rebelión haitiana. Por lo tanto, la obra El reino de este mundo se inscribe o bebe de la historia independentista y revolucionaria haitiana y toma como asunto la lucha del pueblo haitiano por su independencia. Su tema, sin lugar a dudas, será el poder germinador del sincretismo religioso en la lucha por la libertad. Así se presentan las luchas de este pueblo, pero vistos desde la vida de un solo hombre en la novela. De hecho, es el único personaje de ficción que existe en la novela. Se trata de Tinoel, un esclavo de Santo Domingo que trabaja para un colono francés. Es un esclavo de ínfima condición social y que transita por todos los periodos de las luchas revolucionarias haitianas. Así, es un personaje que tiene una gran utilidad dentro del texto literario. Ustedes sobre esto podrán volver cuando lean la novela El reino de este mundo, porque sobre todo transita por los diferentes periodos históricos. Primero, en la lucha contra los colonos blancos, luego está presente en la dictadura de Henry Christopher y por último, también cuando llega la cuarta parte relacionada con la llegada de los mulatos republicanos. Ustedes leerán la obra para caracterizar los personajes y para encontrar su importancia dentro de la obra y podrán realizar también las siguientes actividades del libro de texto que les proponemos para que puedan realizar el análisis de la obra El reino de este mundo. El próximo viernes nosotros nos volveremos a encontrar para continuar dialogando sobre la narrativa latinoamericana y caribeña actual. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas, lávese las muñecas, frótese los dedos, frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos según disponga.